Muy buenos días. Este es el video número 225. El tema que estamos siguiendo es referente a las palabras y ampliando los criterios de lo que esto significa. Ya sabemos que hay más de mil, casi las 1300 veces en que se pronuncia la palabra, la palabra se pronuncia todas estas veces. Y es porque la palabra tenía una relevancia vital en el plan de Dios. Así que había que estudiarla a fondo y ya estamos siguiendo entonces este, esta secuencia, ¿cierto?, de las escrituras, y para poder entonces entender lo que es el significado del idioma y de la importancia que tiene en la verdad y en la salvación de todo ser humano. Aquí quizás ustedes, ¿cierto?, siempre estamos con este gráfico de fondo, y porque este gráfico de fondo es muy importante porque esto refleja, ya es como un mapa del fuero interno de cada uno de nosotros. Y muestra entonces cómo circula la información, cómo entra, cómo sale, cómo se pueden hacer cambios, cómo qué es lo que habita en el corazón, cuáles son las leyes que nos gobiernan, qué sé yo, cuáles son las leyes de la fe, qué influencia tiene, por qué Dios pone el mensaje afuera de nosotros y no haberlo puesto dentro de nosotros, que hubiera sido mucho más sencillo. Pero no, Dios tenía grandes planes para el ser humano, y aquí hay que tener en cuenta que nosotros solamente podemos entender ya todo lo que es este gran misterio, ¿ya? A través del foro interno. ¿Ya? Todo se concentra ahí. Como hemos dicho en los anteriores videos, era aquí la columna vertebral sobre la cual Dios iba a sostener todo, todo, incluyendo la creación del mundo, la creación del universo, incluyendo aquí la creación de los ángeles, ya que sabemos que están creados por millones de millones de millones, ¿ya? Y también lo que es aquí el sacrificio de Jesucristo, ¿ya? Lo que eso significó para la humanidad, y todo, desde el pensamiento del proyecto que Dios tenía, del proyecto hombre, desde ese primer pensamiento que Dios empieza a albergar en su corazón, desde ahí en adelante, toda una motivación, todo toda una entrega y un plan fantástico, fantástico que tenía nuestro Creador. Así que por eso el idioma es tan importante y está relacionado aquí, trabajado en el fuero interno. Trabajamos con las palabras del idioma, y porque ahí es donde están las definiciones, las leyes, las propiedades, donde están el contenido de cada cosa. Así que tengamos en cuenta siempre que nos va a acompañar este gráfico para que poder, en cada escritura que toquemos, entonces vamos a ir señalando aquí, ¿ya? Tal como lo hemos venido haciendo en toda esta cantidad de videos. Aquí vamos a citar una escritura que está en Isaías 55, versículos 11. Versículo 11 dice, bueno, aquí el contexto en el cual se encuentra esta escritura es que Dios estaba hablando de lo que era el ciclo del agua,
ya que está, ¿cierto?, se evapora en el mar, sube, se transforma en nubes, luego es arrastrada hasta la tierra, en tierra deja caer esa lluvia, ¿ya?, que luego es transportada por los ríos, pero va regando toda la tierra, va regando toda la superficie de la tierra, y entonces esta puede dar el pan, ¿cierto?, el alimento, ya la semilla, y todo puede germinar la semilla, y todo lo que ya conocemos, ¿ya? Es este famoso ciclo del agua, que va y después el agua vuelve al mar otra vez. Y así va este ciclo dando vuelta. Por lo tanto, el agua que se evapora del mar cumple la finalidad y vuelve otra vez, ¿ya? Y entonces aquí Dios nos muestra que la palabra escrita de Él es exactamente igual. Aquí Dios ha enviado su palabra al mundo, ¿ya? Veamos lo que dice aquí. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Aquí dice, así será la palabra que sale de mi boca también, igual que ese ciclo del agua, ¿ya? Dice, no volverá a mí vacía, ¿cierto?, sino que el agua cumplirá el propósito de producir la semilla, de multiplicar la semilla, ¿verdad?, y de entregar el alimento, de hacer producir la tierra. Dice, sino que hará lo que yo quiero y la voluntad de Dios. Entonces es esta que estamos haciendo aquí, trabajando con la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, ya cuando vuelve a Dios, ya no vuelve vacía, sino que vuelve con los frutos, vuelve con los seres humanos que se interesaron en su palabra, que pudieron dar frutos, que pudieron aquí, como esa tierra, ¿verdad?, germinar y producir, como dice ahí, a 100%, ¿ya? Y dice, y será prosperada en aquello para que la envíe, cumplirá finalmente el propósito para el cual fue creada. Y esto es muy importante porque la palabra de Dios, al igual como sale ahí en la parábola de las minas, que nuestro Señor Jesucristo entregó, es que la palabra tenía que ser entregada, el mensaje aquí, la razón de la persona, ¿cierto?, tenía que trabajar con la palabra y tenía que ganar en conciencia. Por eso Dios les dice, ir y negociar, ¿cierto? Y ahí entregó diferentes porciones a las personas y cada uno fue y trabajó en ella y la hizo producir, ¿cierto? Aquí fue todo cumpliendo el propósito y el designio para el cual Dios la había enviado. El paralelo es exactamente igual que la parábola de las minas, así que uno tenía que trabajar, ¿ya?, con palabras, ¿ya?, y palabras que eran subjetivas, porque debían de trabajarse en el fuero interno. He oído comentarios de muchas personas que hablan y dicen, mira, el fuero interno es algo muy difícil de trabajar, es algo muy difícil de entender, ¿ya? Por lo tanto, meterse para adentro, no, es mejor vivir para afuera, ¿cierto? Es mejor vivir en función de los estímulos, es mejor vivir en función del convencionalismo, ¿ya?, y vivir como todo el mundo vive, ¿verdad? Aquí haciendo un trabajo mínimo racional, ¿ya?, porque el ser humano no usa la razón, sino que solamente obedece a sus instintos. Y entonces de esa manera, ¿cierto?, piensan que no se complican, ni de esa manera lo hacen todo como mucho más sencillo y mucho más fácil. Pero sabe,
ese, ese no es el camino, ¿ya? Sino que ese es el camino de la muerte. Por lo tanto, aquí uno debía tener en cuenta, ya que el camino de Dios, si uno quería seguir el camino de Dios, era muy complejo, era muy difícil, pero, pero, aquí es donde debemos detenernos, porque para el mundo, la misma ley lo dice, para el mundo es imposible. Claro, porque en el estado en el que están es imposible que pueda eh, desarrollar o puedan cumplir con el propósito de Dios. Pero hay que salir de esa condición, ¿ya? Hay que salir de esa condición y entonces sí se van a dar cuenta que es totalmente posible si uno persevera, si uno estudia, si uno se dedica, ¿ya? Y si uno se entrega totalmente a la tarea de cumplir el propósito de Dios. Así que tener en cuenta siempre esto que la palabra tiene que producir y uno tiene que trabajar con palabras que son subjetivas. La palabra no es tangible, la palabra no es algo que uno pueda tomar y pueda moldear aquí y uno pueda ir dejándola en una bodega, ¿verdad? Ahí, para poder entonces tener una producción grande. No, esto es algo que se trabaja en el corazón. Y aquí en Isaías, vamos a ir a otra escritura, aquí en Isaías 58, aquí este es el versículo aquí referente al sábado. Y ya como en muchos videos atrás yo mencioné que estos videos no están diseñados para convencerlo a usted de que el sábado es el día y de que el domingo es el primer día de la semana, ¿ya? No, porque, ¿sabe? Esto es, esto, esto es como un juego de niños, ¿me entiendes? O sea, la palabra dice sábado, ¿ya? Y la palabra dice séptimo día. Entonces, ¿qué argumentos voy a utilizar para decir no, aquí el día domingo es el día del Señor? No, ¿sabe qué? No voy a caer en ese juego absurdo, absurdo y totalmente ridículo, ¿ya? Sino que aquí la palabra dice sábado, ¿ya? Y entonces no hay más controversia, ¿ya? Por lo tanto, no es el espíritu de este video, ¿ya? Ni la finalidad de este video convencerlo a usted de que el sábado es el día de Dios. No, ¿sabe? Usted aquí se entrega a la verdad de Dios o no. O sea, usted está defendiendo ideas corporativas, ¿ya? Usted está defendiendo ideas que la Biblia nunca dice, ¿ya? Y está defendiendo otras ideologías, otras doctrinas. Entonces, obvio, usted puede ir y seguir defendiendo lo suyo y seguir creyendo lo que le heredaron sus padres. Porque, ¿sabe? El domingo en ninguna parte de la Biblia sale al respecto. En todo se menciona el día de Dios como el día del sábado. Y Dios lo creó como día. Dios ahí es uno de los días de la creación, es el día sábado. Así que, en el fondo, no me voy a enredar en discusiones vanas, ¿ya? Ni tratando de convencer a nadie, sino que a mí lo que me interesa es la ley de Dios y enseñarlas para su salvación. Así que aquí no se trata de empezar a cuestionar la escritura si la palabra reposo o la palabra sábado significa domingo. No, es tonto y absurdo, ¿ya? No me presto para eso.
Así que si usted lo toma, bien, si no, allá usted, ¿verdad? Aquí no estoy para, no estoy para convencer a nadie. Dice aquí en Isaías 58:13, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, dice, ni hablando tus propias palabras. Analicemos aquí, porque esto, aquí, esta escritura es esencial, analizarla para poder entenderla en profundidad. Primero que todo, dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Así que, pero, ¿qué significa aquí hacer la voluntad de uno en el día santo? Bueno, significa aquí lo mismo que uno hace durante los 6 días restantes, ¿verdad? Que uno va a su trabajo, va aquí, atiende las labores del hogar, atiende aquí todo lo que es los negocios, ¿verdad? Todo lo que es el pago de cuentas, todo lo que es las compras y todo eso. Así que eso Dios dice, mira, eso déjalo a un lado y dedícate, ¿ya? Porque este tiempo es santo y es un tiempo para dedicarlo a la lectura de su palabra. Y dice, y lo llamares delicia. ¿Cuándo uno lo llama delicia? Porque, ¿sabe? Aquí para nosotros Dios no nos ha dado nada gratis. Todo tenemos que desarrollarlo, todo tenemos que trabajarlo, todo tenemos que aquí obtenerlo, ¿ya? Y hacerlo propio. Por lo tanto, Dios no le agregó aquí un don especial, ¿verdad? Aquí lleno de dones, ¿verdad? No, porque eso nunca fue la idea. O sea, entregarle aptitudes, ya como a Salomón, ¿ve? Que a Salomón se le entregó aquí muchos dones para ser un ganador. Y miren dónde fue a parar, ¿verdad? Porque se le dio todo envasado. Y eso no aprovechó, eso no aprovechó. Aquí, por eso lo que uno gana por su propio esfuerzo, uno lo valora por sí mismo también, porque sabe que eso le costó dolor, lágrimas, esfuerzo, sacrificio, ¿ya? Y lo que uno hace por eso, entonces ve, es igual que cuando alguien le regala a otro algo y entonces las personas no lo valoran, no, ¿sabe? A veces es inútil darle algo a alguien, porque ya sea que lo desprecian o no lo valoran o no saben cuánto costó alcanzar eso. Pero Dios habla también de la generosidad. Por eso aquí es necesario siempre conocer bien los casos que son necesarios en donde pueda ser bien utilizado lo que uno hace por las demás personas. Por eso el ser generoso no quiere decir que uno va arbitrariamente repartiendo por todo el mundo. No, no, eso no funciona así. Aquí, en este capítulo, Dios le presentará a uno los casos y lo probará. Y entonces uno podrá ir desarrollando eso de la generosidad para poder entonces desarrollarlo dentro de uno. No desarrollarlo en las personas que reciben las cosas. No, sino que en uno aprende a tener ese valor dentro de uno. Por eso aquí está y lo llamares delicia, ¿cierto? Entonces es el estado en el cual, al cual uno llega. Esto es un estado avanzado, ¿ya? Por eso uno al principio siempre guarda el día sábado en forma aquí ritual,
¿verdad? En forma ritual. Ya uno se cuida en ese aspecto y va creando el hábito, a través de los años, ya hasta que ya es algo propio, ya uno, por eso es muy importante configurar el sábado dentro de uno, eh, de la manera mejor definida, de la manera mejor que se puede hacer, e ir mejorando en el tiempo, ¿ya? El sábado. El sábado se puede ir perfeccionando en el tiempo. ¿Ya? Y entonces lo llamar es delicia, ¿ves? Finalmente se transforma en un día aquí en que uno se tira aquí al sábado ya y a recoger lo más que pueda de las escrituras y aprovechar ese tiempo de delicia, ¿ya? Uno se deleita en la palabra, pero también es algo que uno tiene que venir haciendo durante la semana. Por decir, no es que Dios haya dicho, bueno, estudien solamente el día sábado, no, porque el trabajo es permanente, es 24/7. ¿Ya? No, el día sábado es el día también en que se reúne uno con los hermanos de la fe, en que uno se reúne con todos los que estamos en la misma lucha. ¿Ya? Dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, ¿ve? Un día para Dios, un día que uno dedica exclusivamente. Y dice, y lo venerares no andando en tus propios caminos, y lo respetares. La palabra venerar es respetar. Ahí, no andando en tus propios caminos, no dedicarse aquí a hacer otras tareas. Ya para eso uno tiene 6 días para prepararse para el sábado, de manera que uno no se dedique a otra cosa que no sea para los propósitos que ese día tiene. Dice, ni buscando tu voluntad, ve aquí, no lo que yo quiero hacer, sino que lo que esté relacionado con el estudio, con la palabra y la conversación también, porque pueden tener uno conversaciones muy gratas, ¿ya? Y muy enriquecedoras sobre la palabra de Dios, con la familia, ¿ya? Aquí uno puede convertirse en algo en donde los niños pueden estar atentos a escuchar lo que el padre o la madre dice, ¿ya? Porque en esto no hay diferencia, ¿ya? Y dice, ni hablando tus propias palabras, ¿ve? No, ya, mire, los temas o problemas de la familia se pueden hablar otros días, ¿ya? Pero aquí uno puede entonces dedicarse enteramente y poder hacer un día muy provechoso para nuestro crecimiento. El día sábado no es un día para dormir hasta tarde. Después, la palabra reposo no quiere decir que uno va a reposar durmiendo. ¿Ya? No. ¿Sabe? Yo diría que el día sábado es que uno tiene que aprovecharlo bien, levantarse temprano. Ojalá levantarse muy temprano y hasta ya sacarle el jugo, hasta el último, ahí a la puesta de sol. Pero no debe confundirse, ¿ya? Cuando habla de reposo no quiere decir no hacer nada, no, es un día de trabajo, pero para la palabra de Dios, para trabajar en la palabra de Dios, no para trabajar en los negocios del mundo. Y así el día sábado entonces es el día que Dios creó, ya para que el ser humano entonces pudiera dedicarse aquí al estudio de su palabra. Dios sabía que si ese día, ese tiempo no lo creaba, el afán se lo iba a comer. O sea, el afán, porque por eso el día sábado es un día en que uno detiene su andar, detiene su andar por el mundo, y entonces un alto, ¿ya? Y entonces se dedica aquí a revisar su foro interno, a revisar todo el camino, todo, porque en este camino hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que
hay mucho que avanzar todavía. El camino de la santidad y el de sacar el mundo del corazón de uno, sacarlo de ahí, es una tarea titánica. Así que tengamos en cuenta este día sábado y aprovechémoslo bien para que sea un día de una delicia y sea un día aquí para honrar a nuestro Dios y para aprovecharlo para nosotros, porque en realidad nosotros somos los más beneficiados en esto. Aquí en Isaías 59, 13, Isaías 59, 13, hay otra escritura aquí que quería analizar con ustedes. Dice: el prevaricar y mentir contra el Eterno y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Aquí vamos a ir aquí a la Biblia. Me disculpan un momentito. Aquí déjeme ir a aquí Isaías 59, 13. Aquí en Isaías 59, versículo 13. Voy a ir un poquito antes. Sí, aquí vamos a leer el versículo 12 en adelante. Ya, versículo 12. Aquí dice lo siguiente. Dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar, el mentir contra el Eterno y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, rebelión y el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. ¿Ya? Y dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Analicemos un poquito esto. Aquí hay hartas cosas que debemos de tener en cuenta con respecto a la palabra. Dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. ¿Qué son las rebeliones? ¿De qué manera nosotros? Porque aquí nuestras rebeliones, ¿cierto? La palabra rebelión la tenemos entendida como algo que uno se rebela a todo lo establecido. ¿Ya? La palabra rebelión así es como se usa en el mundo. ¿Ya? Aquí los anárquicos, ¿cierto? Hacen eso. O sea, ellos se rebelan contra todo lo establecido. Piensan que todo está malo y que todo debe ser destruido y que hay que hacer todo de nuevo. Entonces, y ellos aquí predican la violencia, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, porque piensan que la violencia es el camino con el cual se pueden solucionar las cosas. O sea, si alguien se opone, hay violencia con él, ¿verdad? Pero aquí las rebeliones tienen que ver con otra cosa. Aquí las rebeliones no tienen que ver con que uno se... aquí las rebeliones es ir contra aquello que fue establecido por Dios. ¿Ya? Y que tenía que ver con el gran propósito. ¿Ya? O sea, acuérdense que la palabra mal, o sea, la definición del mal es distorsión
del bien. ¿Ya? Por lo tanto, cualquiera persona que esté distorsionada, y bueno, de hecho lo estamos todos aquí, la palabra distorsionada quiere decir que uno vive en el engaño y vive en la mentira. ¿Ya? Y porque tiene una verdad distorsionada. Eso, y eso es lo que significa la rebelión en la Biblia. Y dice, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Los pecados, pero atestiguado de qué manera, una vez que la verdad aparece. Porque, ¿sabe? La persona no puede ver el pecado, ¿cierto? Como lo hacían los antiguos, que se consideraban pecadores, pero sin saber qué era lo que habían pecado. Era como cuando yo estaba en la iglesia. ¿Verdad? Aquí, bueno, éramos todos pecadores, éramos todos malos, sí, pero y entonces yo tenía que arrepentirme y todo eso. Sí, pero ¿de qué me iba a arrepentir? Si uno, o sea, todo iba a ser ciego. O sea, tenía que dar por sentado de que yo era un pecador y de que yo había hecho mal. Y sí, pero explíquenmelo en detalle, desmenucen aquí mi espíritu y mi corazón para yo ver qué es lo grave que yo hice, ¿verdad? Pero nadie decía nada. Nadie decía nada, o sea, daba por sentado de que, entonces yo daba por sentado de que sí era un pecador, ¿ya? Y que era un rebelde y de que había maldad en mi corazón y todo eso, pero todo ciegamente, sin saber nada de qué se me acusaba. ¿Ven? Y así es como actúan las religiones. ¿Saben? Las religiones de este mundo así es como enseñan a sus feligreses, ¿verdad? Y ahí todos van, ¿verdad?, a golpearse el pecho ahí por sentirse pecadores, por toda esta gente que inocentemente, ¿sabes? Inocentemente van ahí a creer en la palabra de mentira, porque no les explican, y no, porque ellos tampoco saben. Por eso no les explican, porque ellos no saben. Y, y dice, y nuestros pecados han atestiguado delante de nosotros, han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Cómo conocieron los pecados? A través de la verdad de Dios. ¿Ya? Solamente la verdad deja al descubierto la mentira. Si hubiera pura mentira, entonces no sabríamos, ¿cierto? Como el mundo está en tinieblas, en la ignorancia. Hay pura mentira en el mundo, entonces están todos en la ignorancia y todos creen que esa es la vida y viven la mentira, nada más. ¿Por qué? Porque no buscan la verdad de Dios. Solamente la verdad de Dios puede mostrar la mentira. ¿Sí? Por eso dice el prevaricar y mentir contra el Eterno. Aquí el prevaricar, ¿cierto?, es la traición, ¿ya? Y mentir contra el Eterno, porque aquí Dios, ¿sabe?, los creó, Dios les entregó muchas riquezas de este mundo, ¿verdad? Entregó una tierra llena para producir alimentos, ¿verdad? Una tierra llena de riquezas para que alcanzara para todos, ya aquí el sustento. Y, y mienten contra el Eterno, ¿cierto? Diciendo que no, que Dios no existe, aquí que en realidad yo veo a los científicos vagando en el cosmos, allá mirando a ver para dónde pueden ir, ¿ya? Y pueden ir y para poder crear argumentos, para poder mentirle a la gente, porque sabe, la ciencia es una mentira. Y dice, y el apartarse en pos de nuestro Dios. Aquí, porque es eso lo que la ciencia hace, aparta a las personas de Dios. Y dice, y el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir
de corazón palabras de mentiras, porque ellos hablan, ¿cierto? Creyéndose sus propias mentiras. Y ellos de corazón hablan como personas de servicio público, personas aquí igual como los políticos, ¿cierto? Que le hacen creer a uno que ellos son servidores públicos y que ellos están para el bienestar de las gentes. ¿Ya? Y ya sabemos que a esta altura la gente no se traga, ¿cierto? Esas mentiras. ¿Ya? Sabemos la corrupción que hay en el mundo. Y aquí entonces esa es la realidad del ser humano. Aquí está lleno de todo esto que venimos hablando. Dice, y el derecho se retiró. Aquí, ¿sabe? Aquí los malos tienen todo el derecho. ¿Ya? Aquí los buenos, ¿sabe? Pagan, tienen que, incluso el bueno tiene que pagarle el abogado al malo. ¿Ya? Tiene que pagarle al abogado para que lo defienda. Y el bueno tiene que sacar aquí, tal vez vender su casa para poder pagarle al abogado, porque ¿sabe? También son verdaderamente usureros en la manera en que cobran. ¿Ya? Aquí ellos están para servirse a sí mismos. Y la verdad es que son carísimos los abogados. Aquí, y dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Aquí no la vemos, la justicia no la vemos, no la vemos. Aquí la puerta giratoria, ¿cierto? En todos los países pasa, hay puerta giratoria, ya, donde la delincuencia la toman detenida, entran. Y es como un ciclo. Aquí se cumple un ciclo, los vuelven a tomar presos, los vuelven a meter para adentro, los vuelven a tirar para afuera, los vuelven a tirar para adentro, así va, como pelota de ping-pong, los delincuentes, ¿cierto? Para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Y la verdad es que no hay ninguna solución al problema social. Dice, porque la verdad tropezó en las plazas y la equidad no pudo venir. Dice, y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Ven? Aquí, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Ya ven que esto es algo que se arrastra desde que el mundo es mundo. Ya, aquí. Y dice, y lo vio el Eterno, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y sabemos que esta es una de las causales, entre tantas otras causales, por la cual Dios viene y a destruir el sistema, a destruir la tierra, básicamente, ¿ya? Y a destruir al ser humano. Ya, esto lo hemos visto ahí cuando estuvimos estudiando el día de trompetas, que es el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí ustedes lo pueden repasar y pueden ver todo entonces, las calamidades para el mundo, pero la felicidad para aquellos que han perseverado en la verdad de Dios. Así que aquí vamos a ir a la escritura siguiente. Aquí ve entonces donde la palabra, ¿verdad? Ya sea que es retenida por el ser humano o la palabra es desechada por el ser humano. Y sabemos que hoy en día no es popular buscar a Dios, no, es impopular. Popular es buscar la ciencia, ¿verdad? Que el ser humano va detrás de la mentira, ¿ya? Y desecha la verdad de Dios. En Isaías capítulo 66, versículo 2, en Isaías 66, versículo 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno, pero miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y aquí algo, ¿sabe?, gigantesco. ¿Ya? Estas son las mega escrituras. Estas son escrituras que, ¿sabe?, si tuviéramos que cuantificarla a ciencia cierta, le diría que no cabe dentro del universo. ¿Ya? Para que usted más o menos se imagine, ¿cierto?, el valor que esto tiene. ¿Ya? Primero que todo, Dios dice lo siguiente. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. ¿Ya? Aquí, tal como ustedes lo ven, aquí fue Dios quien hizo todo esto. ¿Ya? Pero dice, y dice el Eterno, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y aquí mirará Dios a quién, al que cumple con su propósito. Analicemos la palabra pobre. ¿Ya? Aquí cuando la persona busca a Dios, ¿ya?, tal vez en su aflicción, tal vez, no sé, hay mil motivaciones por las cuales el ser humano se puede acercar a Dios y puede buscarlo en su intimidad, ¿ya?, siempre que lo haga a la luz de su palabra. Porque sabe, uno no, al principio a lo mejor lo buscará ciegamente, ¿cierto?, motivado por su aflicción y llevado por su aflicción, ¿cierto?, la persona buscará a Dios, ¿ya? Pero luego tiene que entrar aquí a través de la ley de la fe, que es la puerta de entrada, ¿cierto?, al entendimiento de las escrituras de Dios. Entonces, una vez que entra ahí, ¿cierto?, y sabe todo, entonces sabe cuál es su realidad. Por eso la palabra humildad es la persona que se ve a sí misma cuál es su verdad, cuál es su verdadera identidad. Ya aquí no de que el ser humano aquí no escucha lo que dice tu corazón, ya aquí la verdad está dentro de ti, ¿verdad? Nadie dice, oye, la verdad está en la Biblia. No, no, no he escuchado nunca esa frase, ¿ya? Nunca he escuchado esa frase, ni siquiera de las religiones, ¿ya? Aquí no, aquí ¿cierto? Aquí mil cosas para decir, aquí mira, tienes que ser una persona intuitiva, ¿ya? Aquí como que ser intuitivo es ser inteligente. Imagínense, aquí es como ser intuitivo es ser instintivo. ¿Ya? Ve este mundo atornillando al revés. ¿Ya? Pero la palabra humilde de espíritu es cuando Dios le muestra a uno la realidad de quién es, ¿ya?, y lo que hay dentro de uno y cómo debe trabajar para lograr su salvación. Dice, y que tiembla a mi palabra, porque esas tres cosas son necesarias en la vida de un cristiano. Primero la pobreza, porque la pobreza es que uno está pobre en su corazón. Aquí su corazón está lleno de mentiras. Esa es una pobreza y una ruina para la persona. ¿Ya? Y Dios dice, mira, a ese pobre de espíritu, el que tiene el corazón quebrantado, ¿ya? Y está quebrantado porque tiene el mal y la distorsión dentro de sí, que son totalmente incompatibles con el ser humano, con toda la estructura. Y es pobre porque no tiene nada de la verdad de Dios. Pero si en esa condición llama y busca a Dios, Dios lo recibe. Dios lo recibe. Por eso dice aquí, miraré a aquel que es pobre. Y dice, y humilde, que acepta su condición. ¿Ya? Cuando Dios le muestra quién es, entonces lo acepta. Y empieza a bajar el moño. Ya no tiene un concepto alto de sí mismo aquí, porque hay personas que son tremendamente altivas, hay personas que se consideran superiores de los demás. Por eso existen diferentes estratos sociales, porque están los que son más inteligentes, son los que están menos inteligentes y son los que no son inteligentes.
Entonces ve, el ser humano está dentro hace esa acepción aquí creyendo que hay seres que son superiores y seres que son inferiores, ¿verdad? Si no, pregúntele a los que tuvieron que sufrir la esclavitud, ¿verdad? Y que tiembla a mi palabra. Aquí el temor a Dios es tremendamente importante porque es el respeto a todas las escrituras, es el respeto a, al Padre como Creador, ¿cierto? A nuestro Señor Jesucristo como Hijo, ¿ya? Es aquí el respeto de todo lo que es nuestro, lo que son nuestros creadores. Así que tengamos en cuenta aquí eh, lo que y son todas estas cosas, como dice, que tiembla a mi palabra, una vez que la va estudiando, una vez que se va dando cuenta de la realidad, de lo que eso significa, ¿verdad? Y va teniendo ese temor y ese respeto a Dios, ya esa honra a Dios con su conducta, con su aquí, con su actitud, ya que uno finalmente la convierte en una actitud de amor hacia su verdad. Llega uno a amar la palabra de Dios. Así que ve, tal como Dios dice aquí, mi mano hizo todas estas cosas, y estas cosas son, ¿ve? Estas cosas existen, ¿ya? Tal como Él las hizo. Aquí en Jeremías 6:19, Jeremías 6, capítulo 6, versículo 19, aquí una advertencia, aquí una advertencia para toda la tierra. Aquí no es que Dios esté diciendo, oye, aquí para mi iglesia, o para aquí cierta nación, o para el pueblo de Israel. No, aquí es categórico, ya Dios es categórico. Aquí no importa dónde viva el ser humano, ¿ya? Aquí le está diciendo lo siguiente. Dice, oye tierra. ¿Ya? Le está diciendo, tierra, escuchen lo que voy a decir. Escuchen. Dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Ya? Aquí, sobre el pueblo de la tierra. ¿Ya? Y dice, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Por qué? Porque dice, el fruto de sus pensamientos. ¿Ya? El fruto de sus pensamientos. ¿Ve? ¿Qué era lo que albergaban en su corazón? ¿Ve? ¿Qué es lo que albergaban? La distorsión. ¿Sabe? Y nunca la desecharon, la distorsión, sino que llegaron a amar, como, Dios, como nuestro Señor Jesucristo decía, ¿ve? Amaron más los mandamientos de los hombres que la verdad de Dios. ¿Ya? Y por eso, y eso también produce frutos. Entonces Dios dice aquí el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. ¿Ve? No escucharon mis palabras. Aquí cerraron su corazón y su razón. No quiso oír, sino que aquí escucho continuamente a las personas decir, mira, yo no voy a cambiar mi vida, yo no puedo cambiar, yo ya soy así, ¿verdad? Y yo estoy conforme con lo que soy. ¿Ya? Igual no me ha ido bien, pero tampoco me ha ido tan mal en este mundo. ¿Verdad? Y he disfrutado muchas cosas, pero también las he pasado mal en otras. Y la persona conformista, pero también es la persona negacionista, ¿ya? Que niega ver su realidad que Dios le muestra en su palabra, ¿ya? Y quiere creer que todo está bien y que Dios lo perdonará y que Dios lo salvará finalmente, que no importa cómo él haya vivido, lo importante es que Dios lo salvará, y porque él ha sido bueno con Dios, ¿ya? Aquí y aquí, sabe,
La persona ni siquiera conocieron a Dios. Aquí se imaginaron un Dios, que es el Dios místico que ellos tienen. Se imaginan un Dios, se imaginan que es un Dios protector, que es un Dios que bendice, que es un Dios que cuida, que es un Dios aquí que es bueno con ellos, ¿verdad? Y que protegen la salud y el trabajo, y salud, dinero y amor. ¿Ya? Aquí, no, si las quieren todas, ¿verdad? Aquí, y querer seguir siendo tal como son. O sea, no, quieren que eso, que lo que son ellos se convierta en un propósito. Y eso es lo que han hecho. Han convertido en un propósito la miseria en la que están, la pobreza en la que están, en la ruina en la que están, aquí en la distorsión. Y de eso han amado eso. Y han creado un Dios, un ídolo ahí al cual le hablan, pero solamente se escuchan ellos mismos, nada más, porque nadie los escucha. Y dice, y porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Rechazaron todas las palabras que yo envié para que no volviera a mí vacía, sino que hiciera lo que yo quiero. Y ellos aborrecieron esa palabra. ¿Ya? El mundo la aborrece. Como dice, aborrecieron mi ley. La palabra habla por sí misma. ¿Ya? Aquí las palabras de Dios, y todo Dios lo reduce a las palabras, a que escuchen lo que el Creador está diciendo a través de la ley de la fe. ¿Ya? Acuérdense que aquí Jeremías era un profeta, ya, que él repetía lo que Dios le entregaba que dijera, pero él no la entendía. Aquí Jeremías, al igual que muchos otros profetas, se preguntaron, ¿ya? Señor, ¿qué es esto? Y a ellos se les dijo, no es para ustedes, ¿ya? Sino que son para aquellos que van a alcanzar la salvación en los últimos tiempos. Y acuérdense, la palabra últimos tiempos aquí quiere decir, los últimos tiempos son desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo. Esos son los tiempos del fin. ¿Ya? Aquí no es que los tiempos del fin son al final, ¿cierto? Aquí como que ya faltan 5 años y entonces ya esos son los tiempos del fin. No. Tiempo del fin es desde la venida de Jesucristo. Desde la primera venida hasta la segunda venida. Hay que entenderlo bien porque uno piensa que las personas que nacieron en otras épocas fueron más afortunadas porque pudieron vivir sin la amenaza del tiempo del fin. No, ¿sabes? El tiempo del fin es para uno, ¿verdad? Porque uno tiene solamente una vida para desarrollar su salvación. Y si no la aprovecha, le llegó el tiempo del fin. Así de simple. Aquí en Jeremías 11, versículo 8, capítulo 11, versículo 8, dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Aquí, ¿ya? ¿Acuerdan la ley? El que tiene oídos para oír, entonces oiga. ¿Ya? Aquí, Dios le está diciendo en forma muy irónica, le está diciendo, a ver, usted tiene oído, entonces oiga. ¿Ya? Aquí, dentro de una lógica, pero con ironía. Diciendo que aquí es como decir a una persona, ya, usted tiene ojo, entonces mire, por favor. ¿Ya? O sea, use sus sentidos, por favor, ¿ya? Y por eso, pero Dios aquí dice, ¿ve? Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación, ¿ve? Tras la imaginación de su malvado corazón, ¿ve?
aquí, del corazón en ruina que tiene el mundo. ¿Bien? Y de su malvado corazón, por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Preciosa escritura, pero gigantesca y trágica a la vez. Trágica para el mundo. Verdaderamente da mucha pena, ¿ya?, todo esto. Y por toda la gente, por toda la gente, incluso por nuestros propios familiares también, que han rechazado la palabra. Dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Aquí, tal como hemos visto, a los sociólogos, ya, a los psicólogos, aquí a todos los que tienen algo que ver con la mente y el pensamiento humano, a los filósofos, ya aquí a los analistas, ya sean políticos, analistas sociales, analistas económicos, analistas, toda esta gente que hace un trabajo que es subjetivo, ¿ya? Pero dice, cada uno se fue tras la imaginación de su malvado corazón. Aquí crearon, primero que todo, crearon un Dios artificial. Aquí un Dios que, bueno, vamos el día domingo a la iglesia y entonces para estar en paz con Dios. O sea, no, yo le dedico, no, yo le hablo a Dios, no, yo creo en Dios, ¿ya? No, yo creo que hay alguien, ¿ya?, que creó todas las cosas. ¿Ya? Pero no quiero saber lo que dice la Biblia. No quiero saber lo que dice la palabra. No, yo quiero creer en mi Dios. O sea, yo me comunico con Él, así que no, por favor, no vengan aquí a decirme que conozca a Dios. No, porque ya yo me comunico con Él. Así que esos son los argumentos del mundo. Aquí, como dice aquí, la imaginación, ¿ya?, como lo hacen los científicos, ¿ya?, aquí como lo hacen los políticos, todos usando la imaginación, ¿ya? Aquí todo un mundo, ¿sabes? Vivimos en un mundo imaginario, vivimos en un mundo imaginario de la mentira. La imaginación de su malvado corazón, porque parece que está la distorsión ahí, así que esa es una condición natural del ser humano. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, porque serán juzgados por la verdad de la ley. Serán juzgados por la verdad. Dice, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. El cual mandé la palabra, ¿ya?, para que entonces produjeran frutos y no volviera allá vacía. Pero afortunadamente vuelve la palabra allá con frutos, ya, pero no del todo como Dios quisiera, porque finalmente una gran parte de la humanidad se va a perder y va a ser destruida, ¿ya? Y por eso dice, el cual mandé que cumpliesen, dice, y no lo cumplieron. Ya nos pilló el tiempo aquí, pero dice, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y aquí algo bien cortito para dejarlos entonces con este pensamiento. Aquí en Jeremías 22, 29. Dios dice lo siguiente. Dice, tierra, tierra, tierra. ¿Ya? Les habla aquí, oye, escuchen por favor, tierra, ¿ya? Le está hablando a todo ser humano. Dice, oye la palabra del Eterno, ¿ya? Oye la palabra del Eterno, ¿ya? Nos veremos
en el próximo video.